¿Y si te dijera que hubo un momento en el que Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, necesitó intentarlo 2 veces? Que existió una situación donde el hombre que calmó tempestades con una palabra, que resucitó muertos con una orden, que multiplicó panes y peces ante multitudes hambrientas, tuvo que orar, no una, sino 2 veces para que un milagro se completara. Parece imposible, ¿verdad? Parece contradecir todo lo que sabemos sobre el poder infinito de Cristo. Pero esa historia existe, está registrada en las páginas sagradas y encierra una de las lecciones más profundas y transformadoras sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. Imagina por un momento la escena que estoy a punto de contarte. Estamos en Betsaida, una pequeña ciudad a orillas del mar de Galilea. El sol de mediodía caldeaba las piedras del camino. Los niños jugaban por las calles estrechas. Los pescadores remendaban sus redes tras una noche de trabajo. Era un día común, como tantos otros, hasta que llegó Jesús. Y con él, como siempre ocurría, llegó la esperanza, llegó la posibilidad de lo imposible. Pero esta vez, algo sería diferente. Algo que jamás había sucedido antes en la vida de Jesús ocurriría allí, en aquel día soleado de Betsaida. Y tal vez, solo tal vez, esa diferencia fue intencionada. Tal vez fue la forma más hermosa que Jesús encontró para enseñarnos algo que nuestra alma necesita aprender desesperadamente. Le trajeron a Jesús un hombre ciego. No sabemos su nombre, no conocemos su historia, pero conocemos su dolor. Imagínate vivir en una oscuridad permanente, donde cada paso es incierto, donde cada sonido puede representar peligro o seguridad, donde dependes de la bondad de otros para ir de un lugar a otro. Imagínate la frustración de no poder ver el rostro de quien amas, de no contemplar un atardecer, de no percibir los colores que pintan el mundo a tu alrededor. Este hombre fue traído por personas que creían, personas que tenían fe suficiente para cargar el dolor de otro hasta los pies de Jesús. Y aquí ya tenemos la primera lección valiosa. A veces, somos nosotros quienes llevamos a otros hasta la presencia del Salvador. A veces nuestra fe sirve de puente para que los milagros ocurran en la vida de quienes amamos. ¿Cuántas veces has sido tú ese puente? ¿Cuántas veces alguien ha sido ese puente para ti? Jesús, con su ternura característica, tomó al ciego de la mano. ¿Puedes sentir la delicadeza de ese momento? Las manos encallecidas del carpintero de Nazaret, tocando las manos vacilantes de un hombre que nunca había visto la luz. Jesús lo condujo fuera de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué no sanarlo allí mismo, delante de todos? ¿Por qué este momento necesitó ser íntimo, particular, lejos de las miradas curiosas de la multitud? Ya aquí percibimos que algo especial estaba por suceder. Jesús sabía que este milagro sería diferente. Sabía que sería un momento de enseñanza, no solo para el ciego, sino para todos nosotros que un día leeríamos esta historia. Jesús sabía que necesitaría privacidad para lo que estaba a punto de hacer. Y entonces ocurrió. Jesús escupió en los ojos del hombre e impuso sus manos sobre él. La primera oración, el primer toque, y por primera vez en su vida, aquel hombre vio luz. Por primera vez, las formas comenzaron a dibujarse ante sus ojos. Por primera vez, la oscuridad absoluta se rompió. Pero algo era extraño. Algo no estaba del todo bien. Jesús preguntó, ¿ves algo? Y la respuesta del hombre nos toca en lo más profundo del corazón. Veo a la gente, pero parecen árboles que caminan. ¿Puedes imaginar esa situación? ¿Puedes sentir la confusión y al mismo tiempo la gratitud de aquel hombre? Ya no estaba ciego, pero tampoco veía perfectamente. Estaba en una condición intermedia, en un lugar entre la oscuridad total y la visión completa. Y aquí está el punto que cambiará tu perspectiva sobre la oración, sobre los milagros, sobre cómo Dios obra en tu vida. Jesús no se sintió avergonzado, no se frustró, no se disculpó por un milagro incompleto. En cambio, con la misma paciencia y amor, impuso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre. Una segunda oración, un segundo toque. Y entonces, sí, la visión se volvió perfecta, clara, completa. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios, que tenía poder para sanar instantáneamente, eligió un proceso de 2 etapas? ¿Acaso fue una falla de poder? ¿Fue falta de fe del hombre? ¿Fue una distracción de Jesús? No, amigo mío. Fue amor.
Fue pedagogía divina. Fue la forma más hermosa que Jesús encontró para enseñarnos sobre procesos, sobre paciencia, sobre la belleza de los milagros que ocurren por etapas. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces has orado por algo y has recibido una respuesta parcial? ¿Cuántas veces has visto un progreso, pero no la plenitud que deseabas? ¿Cuántas veces te has sentido exactamente como aquel hombre, viendo a la gente como árboles que caminan, en una condición mejor que antes, pero aún no perfecta? Quizás oraste por la sanación de una relación y viste algunas mejoras, pero todavía hay heridas por curar. Tal vez pediste una oportunidad de trabajo y conseguiste algo, pero no es exactamente lo que soñabas. Quizás buscaste sanación emocional y experimentaste alivio, pero aún sientes algunos dolores antiguos resonando en tu corazón. Tal vez rogaste por una transformación espiritual y notaste cambios, pero todavía luchas con viejos hábitos y pensamientos. Si te has identificado con alguna de estas situaciones, necesitas saber que no estás solo. Y más importante aún, no estás abandonado. Jesús no desistió del ciego en el primer intento, y Él no va a desistir de ti en medio de tu proceso. Lo que puede parecer una respuesta incompleta de Dios, en realidad puede ser el primer toque de un milagro que aún se está desarrollando en tu vida. Existe una belleza inexplicable en los milagros graduales, como una semilla que primero brota, luego crece, después florece y finalmente da frutos. Como un amanecer que no sucede de golpe, sino que va pintando el cielo lentamente, con tonos que cambian a cada minuto hasta que el sol finalmente aparece en toda su gloria. Como una herida que no cicatriza instantáneamente, sino que se va cerrando día tras día hasta que ni la cicatriz permanece. Dios no tiene prisa. Él no está limitado por nuestro cronómetro, por nuestra ansiedad, por nuestra necesidad de resultados inmediatos. A veces, Él elige obrar en procesos, porque sabe que necesitamos aprender cosas durante el camino que solo pueden ser aprendidas en el camino. A veces, lo que parece una demora es en realidad preparación. A veces, lo que parece incompleto es en realidad una graduación. El ciego de Betsaida experimentó dos alegrías aquel día. La primera fue salir de la oscuridad completa. La segunda fue ver perfectamente. Si Jesús le hubiera dado la visión perfecta de inmediato, se habría saltado la primera alegría. Se habría perdido la increíble experiencia de agradecer por salir de la oscuridad total. Se habría perdido la oportunidad de celebrar el progreso, aunque aún no fuera la perfección. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de celebrar nuestros progresos porque estamos enfocados solo en el resultado final? ¿Cuántas veces dejamos de agradecer por las mejoras que ya hemos recibido porque aún no son todo lo que pedimos? ¿Cuántas veces tratamos las respuestas parciales de Dios como si fueran negativas completas? ¿Y si te dijera que tú también podrías estar en medio de un milagro de 2 etapas? ¿Y si tu situación actual no es el final de la historia, sino solo el intervalo entre la primera y la segunda oración de Jesús sobre tu vida? ¿Y si Dios aún no ha terminado de obrar? ¿Y si lo mejor está aún por llegar? Quizás estés leyendo estas palabras hoy y sintiéndote exactamente como aquel hombre tras la primera oración. Ya no estás donde estabas antes, pero tampoco has llegado a donde quieres estar. Ves progreso, pero aún no tienes una claridad total. Experimentas alivio, pero aún no una libertad completa. Sientes esperanza, pero todavía cargas con algunas dudas. Si ese es tu lugar hoy, quiero que sepas que este puede ser el lugar más sagrado en el que jamás hayas estado. Este puede ser el lugar donde Dios te está preparando para recibir lo que pediste de una forma aún más hermosa de lo que imaginaste. Este puede ser el lugar donde estás aprendiendo a confiar, no solo en los resultados, sino en el proceso. No solo en los milagros instantáneos, sino en la paciencia divina. Jesús no abandonó al ciego después de la primera oración, y Él no te abandonará en medio de la tuya. Él no te dejará viendo a la gente como árboles que caminan. Él no dejará tu historia a medias. Así como volvió a imponer sus manos en aquel hombre, volverá a obrar en tu situación. Así como completó aquel milagro, completará el tuyo. Pero mientras esperas la segunda oración, el segundo toque, la plenitud de tu milagro, ¿puedo pedirte una cosa? Celebra dónde has llegado ya. Agradece por el progreso que ya has visto. Reconoce que salir de la oscuridad total ya es un milagro, aunque aún no tengas una visión perfecta.
Reconoce que Dios ya ha comenzado a obrar en tu vida, aunque aún no haya terminado. A veces nos enfocamos tanto en lo que aún falta que olvidamos agradecer por lo que ya hemos recibido. A veces nos quejamos de la lentitud del proceso y nos perdemos la belleza de cada etapa. A veces tratamos los milagros graduales como si fueran menos milagrosos que los instantáneos. Pero Jesús nos mostró en Betsaida que a veces la forma más poderosa de actuar es a través de procesos. A veces la demostración más hermosa de amor es la paciencia. A veces el milagro más transformador es aquel que ocurre en etapas, porque nos enseña a confiar durante el camino, no solo en el destino. ¿Y sabes qué más me emociona de esta historia? Jesús le preguntó al hombre qué estaba viendo. Se preocupó por la experiencia de aquel hombre en cada etapa del proceso. No asumió que todo estaba perfecto solo porque había tocado los ojos del ciego. Quiso saber, quiso escuchar, quiso entender cómo se sentía el hombre. Jesús también quiere escucharte a ti. Quiere saber cómo te sientes en medio de tu proceso. Quiere que seas honesto sobre lo que estás viendo, aunque aún no sea perfecto. Quiere que compartas tus confusiones, tus gratitudes, tus esperanzas y tus miedos. Él no se decepcionará si le dices que todavía ves a la gente como árboles que caminan. Él lo entenderá y seguirá obrando. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Jesús te está preguntando, ¿qué estás viendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿En qué punto del proceso te encuentras? Y puedes ser completamente honesto con Él. Puedes decir que ves progreso, pero aún no una claridad total. Puedes decir que sientes esperanza, pero todavía cargas con algunos dolores. Puedes decir que confías, pero aún tienes dudas. Y cuando seas así de honesto, cuando compartas tu condición actual sin miedo a decepcionar a Dios, algo hermoso sucederá. Así como Jesús volvió a imponer sus manos en el ciego, volverá a obrar en tu vida. Así como Él no se conformó con un milagro a medias, no se conformará con una transformación incompleta en ti. Pero hasta entonces, hasta que la segunda oración se manifieste completamente en tu vida, puedes descansar, puedes confiar, puedes celebrar cada pequeño progreso, puedes agradecer por no estar más en la oscuridad total, aunque aún no tengas una visión perfecta. Puedes vivir en la alegre expectativa de que lo mejor está aún por llegar, porque esa es la promesa que la historia del ciego de Betsaida nos deja. Jesús termina lo que empieza. Él completa lo que inicia. Él no deja milagros a medias. Si Él comenzó una buena obra en tu vida, la completará. Si Él dio el primer toque, el segundo está en camino. Si saliste de la oscuridad total, la visión perfecta no tardará. Y mientras esperas, recuerda que estar en medio de un milagro no es menos sagrado que estar al final de él. A veces es incluso más sagrado, porque es ahí donde aprendemos a confiar, a tener fe, a esperar con alegría. Es ahí donde descubrimos que Dios es fiel no solo en los resultados, sino también en los procesos. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha tenido sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien que amas y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. O quizás alguien que se siente exactamente como aquel ciego tras la primera oración, viendo progreso pero aún no la plenitud. Comparte este vídeo con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme qué sentiste. Quiero saber de verdad tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje, pero nuestro viaje aún no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando, porque entender que Jesús a veces obra en procesos es solo el primer paso. Ahora necesitamos sumergirnos más profundo y descubrir por qué Él elige hacerlo. ¿Por qué el Dios que todo lo puede a veces elige obrar gradualmente? ¿Por qué aquel que no tiene limitaciones a veces parece limitarse a procesos? Y más importante aún, ¿qué nos enseña esto sobre nuestro propio camino de fe? Sigue conmigo.
porque las próximas revelaciones transformarán completamente tu perspectiva sobre cómo Dios obra en tu vida. Ahora que entendemos que Jesús eligió obrar gradualmente en la vida del ciego de Betsaida, una pregunta natural surge en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué aquel que tiene todo el poder del universo en sus manos a veces elige obrar por etapas? ¿Por qué el Dios que habló y trajo el mundo a la existencia a veces susurra sus respuestas a lo largo del tiempo? La respuesta puede transformar completamente la forma en que ves tus oraciones no respondidas, tus sueños que parecen tardar en realizarse, tus sanaciones que vienen poco a poco, tus transformaciones que ocurren un día a la vez. La respuesta está en el corazón de Dios, en un amor tan profundo que a veces elige la paciencia en lugar de la prisa, el proceso en lugar del resultado instantáneo. Piensa conmigo por un momento sobre cómo nosotros, los seres humanos, manejamos el tiempo. Vivimos en una era de la instantaneidad. Queremos café instantáneo, comida rápida, internet veloz, respuestas inmediatas. Nuestros teléfonos nos conectan al instante con personas del otro lado del mundo. Nuestras aplicaciones nos prometen entregas en minutos. Nuestra cultura nos ha enseñado que esperar es perder el tiempo, que la demora es un defecto, que la lentitud es ineficiencia. Y entonces, llevamos esa mentalidad a nuestra vida espiritual. Oramos hoy y esperamos una respuesta mañana. Pedimos una transformación y queremos despertar completamente diferentes a la mañana siguiente. Buscamos sanación y nos frustramos cuando viene en pequeñas dosis, en progresos graduales, en mejoras que se extienden por semanas, meses, a veces años. Pero Dios no vive en nuestro cronómetro. Él no está limitado por nuestra prisa, ni constreñido por nuestra ansiedad. Para Él, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Él ve el principio y el fin al mismo tiempo. Él conoce no solo el destino, sino también cada curva del camino. Y a veces, en su infinita sabiduría, elige llevarnos por el camino más largo, porque sabe que es el camino más formador. Cuando Jesús impuso sus manos por primera vez en los ojos del ciego, podría haberle dado una visión perfecta inmediatamente. Nada se lo impedía. Ninguna fuerza en el universo podría haber resistido su poder, pero eligió no hacerlo. Eligió dar una visión parcial primero. Eligió permitir que el hombre experimentara el punto medio entre la ceguera y la visión perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hay algo valioso en el proceso que se pierde en el resultado instantáneo. Hay algo formador en la espera que se pierde en la satisfacción inmediata. Hay algo transformador en el viaje que se pierde en el destino apresurado. Piensa en la propia naturaleza a tu alrededor. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Una flor no se abre instantáneamente. Un niño no se convierte en adulto de golpe. Un río no esculpe un valle en un segundo. Todo lo que es verdaderamente hermoso, duradero y profundo en la naturaleza, ocurre a través de procesos, a través del tiempo, a través de etapas que se suceden con paciencia y propósito. Dios, que creó la naturaleza, entiende mejor que nadie el valor de los procesos. Él sabe que algunas cosas solo pueden construirse lentamente. Algunas lecciones solo pueden aprenderse durante la espera. Algunos fortalecimientos solo ocurren en la tensión entre el ya y el todavía no. Algunas gratitudes solo nacen cuando experimentamos primero la falta, luego la parcialidad y finalmente la plenitud. Cuando oras por paciencia, Dios podría simplemente hacerte paciente al instante, pero entonces te perderías todas las oportunidades de practicar la paciencia que te harán verdaderamente paciente. Cuando pides fortaleza, Él podría darte una fuerza sobrenatural inmediatamente. Pero entonces, te perderías todos los momentos de debilidad que te enseñarán a depender completamente de Él. Cuando imploras por la sanación de heridas emocionales, Dios podría borrar todo el dolor de una vez. Pero entonces te perderías el viaje de descubrir que Él está presente no solo en la ausencia de dolor, sino también en la presencia de este. Te perderías la experiencia de encontrarlo en los valles oscuros, no solo en las cumbres iluminadas. El ciego de Betsaida experimentó dos alegrías distintas aquel día. La primera fue salir de la oscuridad total. Imagina lo que sintió cuando por primera vez en la vida vio la luz. Aunque fuera borrosa, aunque fuera confusa, aunque fuera imperfecta, era luz, era progreso, era esperanza hecha visible.
Si Jesús le hubiera dado una visión perfecta de inmediato, esta primera alegría se habría perdido en la segunda. La segunda alegría fue ver claramente. Imagina la explosión de gratitud cuando finalmente todo se volvió nítido, cuando la gente dejó de parecer árboles que caminan y se convirtieron en rostros humanos, cuando el mundo se reveló en toda su belleza y complejidad. Pero esta segunda alegría fue más dulce precisamente porque fue precedida por la primera. Fue más intensa porque él sabía exactamente de dónde había salido. ¿Y si tú también estás siendo invitado a experimentar múltiples alegrías? ¿Y si Dios quiere que celebres no solo la llegada, sino también la partida? No solo la sanación completa, sino también el primer día sin un dolor insoportable. No solo la relación restaurada, sino también el primer gesto de perdón. A veces nos perdemos alegrías preciosas porque estamos tan enfocados en el resultado final, que no podemos celebrar los progresos del camino. Es como alguien que viaja a un destino increíble, pero pasa todo el viaje quejándose de no haber llegado aún, perdiéndose todos los paisajes hermosos del camino. Tu vida espiritual no es un destino, es un viaje. Tu transformación no es un evento, es un proceso. Tu sanación no es un momento, es una historia que se desenvuelve capítulo por capítulo, página por página, palabra por palabra. Y en cada etapa de esa historia, Dios está presente. No solo al final, sino también en el medio. No solo en la respuesta completa, sino también en la respuesta parcial. No solo cuando todo está resuelto, sino también cuando algunas cosas aún se están resolviendo. Pero reconozco que vivir en medio del proceso no es fácil. Existe una angustia específica en ver progreso pero no la plenitud. Existe una ansiedad particular en experimentar una mejora pero no la sanación total. Existe una tentación constante de dudar si Dios realmente terminará lo que comenzó. El ciego podría haber dudado después de la primera oración. Podría haber pensado, quizás esto es todo lo que voy a recibir. Quizás Jesús no puede darme más que esto. Quizás tenga que contentarme con una visión imperfecta. Pero confió. Se quedó allí. Permitió que Jesús orara una segunda vez. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando tu situación de visión parcial? ¿Cómo estás respondiendo a las respuestas incompletas de Dios? ¿Estás logrando confiar en que Él aún no ha terminado? ¿O te estás convenciendo de que necesitas conformarte con menos de lo que pediste? Quizás has orado por la restauración de un matrimonio y has visto algunas mejoras en la comunicación, pero las heridas profundas aún duelen. Tal vez has pedido un empleo y conseguiste algo, pero no es exactamente lo que soñabas. Quizás has buscado la sanación de la ansiedad y algunos días son mejores, pero otros todavía son difíciles. Si te encuentras en alguna de estas situaciones, quiero que sepas que no estás solo en ese lugar incómodo entre el antes y el después. Ese lugar tiene un nombre, se llama fe. Es el lugar donde aprendemos a confiar no solo en lo que vemos, sino también en lo que aún no vemos. Es el lugar donde practicamos la esperanza no solo basada en resultados, sino basada en el carácter de Dios. La fe no es creer que Dios puede. La fe es creer que Dios lo hará. No importa cuánto tiempo tome. No importa cuántas etapas sean necesarias. No importa cuán gradual sea el proceso. La fe es la confianza inquebrantable de que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Pero la fe también es aprender a encontrar a Dios en medio del proceso, no solo al final de él. Es descubrir que Él está presente en las etapas intermedias, no solo en el destino final. Es darse cuenta de que cada pequeño progreso es una manifestación de su amor, no solo una parada en el camino hacia algo más grande. Cuando aprendes a ver a Dios en los procesos, todo cambia. La espera deja de ser una tortura y se convierte en formación. La demora deja de ser frustración y se convierte en preparación. Lo gradual deja de ser una decepción y se convierte en disciplina espiritual. Comienzas a entender que Dios no está probando tu paciencia, está construyendo tu perseverancia. No está ignorando tus peticiones, está preparándote para recibir respuestas aún más grandes de lo que imaginaste. No está siendo lento, está siendo cuidadoso. No está siendo limitado, está siendo amoroso. Y entonces comienzas a orar de manera diferente. En lugar de, Dios, por favor, sé más rápido, oras, Dios, ayúdame a confiar en tus tiempos. En lugar de, ¿por qué está tardando tanto? Me preguntas, ¿qué quieres enseñarme, Señor, mientras espero? En lugar de, esto no es suficiente,
Declaras gracias por haber comenzado ya. Este cambio de perspectiva no elimina la dificultad de esperar, pero transforma el significado de la espera. No elimina la ansiedad de tener respuestas parciales, pero redefine el valor de las respuestas parciales. No acelera los procesos de Dios, pero acelera tu crecimiento durante los procesos de Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado más hermoso de esta transformación? Comienzas a experimentar paz en medio de la espera, alegría en medio del proceso, gratitud en medio de lo incompleto. Porque finalmente entiendes que estar en medio de un milagro de Dios no es menos sagrado que estar al final de él. De hecho, a veces el medio es más sagrado que el final, porque es en el medio donde aprendes quién es Dios realmente. Es en el medio donde descubres que Él es fiel, no solo en los resultados, sino también en los procesos. Es en el medio donde te das cuenta de que Él no te ama solo cuando tus oraciones son respondidas completamente, sino también cuando están siendo respondidas gradualmente. El amor de Dios por ti no depende de la velocidad con la que Él resuelve tus problemas. No aumenta cuando actúa rápidamente, ni disminuye cuando actúa lentamente. Es constante, es incondicional, es infinito, y se manifiesta tanto en los milagros instantáneos como en los milagros graduales. A veces los milagros graduales son incluso más poderosos que los instantáneos, porque en los milagros graduales tienes tiempo de saborear cada etapa. Tienes la oportunidad de celebrar cada progreso. Tienes la oportunidad de aprender lecciones que solo pueden aprenderse durante el camino. El ciego de Betsaida nunca olvidó aquel día. Nunca olvidó la sensación de salir de la oscuridad total. Nunca olvidó la confusión amorosa de ver a la gente como árboles que caminan. Nunca olvidó el momento en que todo se volvió claro. Llevó consigo no solo el resultado final, sino todo el viaje. ¿Y tú? ¿Qué estás llevando de tu viaje con Dios? Estás logrando celebrar no solo a dónde quieres llegar, sino también dónde ya has llegado. Estás logrando agradecer no solo por lo que aún falta, sino también por lo que ya has recibido. Si aún no, no te preocupes. Esa también es una lección que se aprende gradualmente. También es una transformación que ocurre por etapas. También es un milagro que a veces necesita más de una oración. Pero mientras aprendes, mientras te transformas, mientras aguardas la segunda oración de Jesús sobre tu vida, recuerda, no estás parado, no estás estancado, no estás olvidado. Estás en medio de un proceso divino. Estás siendo preparado para algo más grande de lo que imaginas. Estás siendo moldeado por las manos más hábiles del universo. Si sientes que has llegado hasta aquí conmigo, que estas palabras están tocando algo profundo en tu corazón, deja un comentario contándome en qué proceso te encuentras hoy. Y recuerda, Jesús no abandonó al ciego en el primer intento, y Él no te abandonará en medio de tu viaje. Pero nuestra conversación necesita ir aún más a fondo, porque entender que Dios obra en procesos es solo el comienzo. Ahora necesitamos explorar qué hacer cuando esos procesos se vuelven dolorosos, cuando la espera se vuelve angustiante, cuando comenzamos a dudar si realmente vale la pena confiar. Sigue conmigo, porque vamos a descubrir juntos cómo encontrar fuerza y esperanza, incluso en los momentos más difíciles de nuestro viaje con Dios. Vivir en medio de un proceso de Dios es como estar en un puente colgante entre dos montañas. Ya no estás en la montaña de la que saliste, pero tampoco has llegado a la montaña a la que te diriges. Y allí, suspendido en el aire, meciéndote con el viento, a veces te preguntas si realmente vale la pena seguir cruzando o si sería más seguro volver a donde estabas. El hombre de Betsaida conoció esa sensación de forma literal. Tras la primera oración de Jesús, ya no estaba ciego, pero tampoco veía perfectamente. Estaba en un lugar intermedio que quizás era más incómodo que la ceguera total. Al menos en la oscuridad completa sabía dónde estaba. Ahora, viendo a la gente como árboles que caminan, estaba en un territorio desconocido, en una condición que no tenía nombre, en una experiencia que nadie más había vivido. Y quizás es exactamente aquí donde te encuentras hoy. Ya no en el problema original que te trajo a los pies de Jesús, pero tampoco en la solución completa que pediste. En una condición intermedia que a veces parece más confusa que la situación anterior. Al menos antes sabías exactamente qué estaba mal. Ahora ves progreso, pero también ves que todavía queda mucho camino por delante.
Esta es una de las fases más desafiantes de la vida cristiana, y pocos hablan de ella. Predicamos mucho sobre el antes y el después, sobre el problema y la solución, sobre la oración y la respuesta. Pero hablamos poco sobre ese lugar sagrado y difícil que existe entre el pedir y el recibir completamente. Ese lugar donde sabes que Dios está obrando, pero aún no sabes exactamente qué está haciendo. Es como una mujer embarazada en el segundo trimestre. Ya no está intentando quedar embarazada, pero tampoco está sosteniendo al bebé en sus brazos. Está en una condición intermedia llena de síntomas extraños, cambios corporales que a veces son incómodos, y una espera que puede parecer eterna. Pero dentro de ella algo hermoso se está formando, algo que todavía no puede ver completamente, pero que está creciendo día tras día. Así es con los milagros graduales de Dios en nuestra vida. A veces los síntomas de la transformación son más incómodos que la situación original. A veces el proceso de sanación remueve heridas que estaban dormidas. A veces la respuesta de Dios nos coloca en una posición que no sabemos bien cómo manejar. ¿Alguna vez has orado por paciencia y de repente te has visto rodeado de situaciones que ponen a prueba precisamente tu paciencia? ¿Has pedido humildad y has comenzado a pasar por circunstancias que expusieron tu orgullo? ¿Has buscado sanación emocional y te has sorprendido con dolores antiguos que salieron a la superficie durante el proceso? Eso no es una coincidencia, no es mala suerte, no es que Dios sea cruel contigo, es Dios siendo un cirujano. Y todo buen cirujano sabe que a veces es necesario tocar la herida para curarla por completo. A veces es necesario exponer el problema para resolverlo de verdad. A veces es necesario desorganizar para reorganizar de una mejor manera. El ciego de Betsaida, tras la primera oración, estaba viendo a la gente como árboles que caminan. Imagina lo que eso significaba para él. Imagina la confusión de ver formas que se movían de manera extraña, de no poder distinguir entre seres humanos y vegetación, de tener luz en los ojos pero no claridad en la mente. Podría haber entrado en pánico. Podría haber pensado que algo había salido mal, que Jesús había cometido un error, que quizás era mejor volver a la ceguera total donde al menos todo era predecible. Podría haber dudado si realmente valía la pena haber pedido la sanación, si el resultado era esa visión confusa y atormentada. Pero no lo hizo. Permaneció allí. Confió en que Jesús no había terminado. Permitió que el proceso continuara, incluso sin entender completamente lo que le estaba sucediendo. Y esa confianza en medio de la confusión fue lo que permitió que el milagro se completara. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando tu visión de árboles que caminan? ¿Cómo estás reaccionando a los aspectos confusos de tu proceso con Dios? ¿Estás logrando confiar incluso cuando no entiendes completamente lo que está sucediendo? Quizás has pedido la restauración de tu matrimonio y ahora te encuentras teniendo conversaciones difíciles que antes evitabas. Conversaciones necesarias, pero dolorosas. Conversaciones que exponen heridas antiguas, que sacan a la luz problemas que estaban ocultos, que hacen que ambos se sientan más distantes antes de sentirse más cercanos. Eso no significa que Dios no esté respondiendo a tu oración. Significa que Él está realizando una cirugía relacional. Está extirpando tumores de resentimiento que crecieron en silencio. Está limpiando infecciones de rencor que estaban envenenando la relación poco a poco. Está alineando huesos emocionales que se rompieron y soldaron mal. Y las cirugías duelen. Las cirugías dejan cicatrices temporales. Las cirugías tienen un periodo de recuperación. Pero al final, quedas más sano de lo que estabas antes, más fuerte, más íntegro. O tal vez has orado por una oportunidad profesional y ahora te encuentras en un trabajo que no es exactamente lo que soñabas, pero que te está enseñando habilidades que no sabías que necesitabas. Te está conectando con personas que no imaginabas que conocerías. Te está preparando para algo más grande que aún no puedes ver por completo. Estás viendo árboles que caminan en tu campo profesional. Ves movimiento, ves progreso, ves que ya no estás desempleado o insatisfecho como antes. Pero también ves que aún no es la situación ideal que pediste. Estás en una condición intermedia que a veces frustra más de lo que consuela. Pero, ¿y si te dijera que Dios no te puso en ese trabajo para castigarte o para hacerte esperar más tiempo? ¿Y si te puso allí para prepararte, para enseñarte, para conectarte con personas que serán importantes en tu futuro, para darte experiencias que serán fundamentales cuando la oportunidad perfecta finalmente aparezca?
A veces Dios nos pone en situaciones intermedias no como castigo, sino como preparación, no como demora, sino como formación. No como menos de lo que merecemos, sino como todo lo que necesitamos para estar listos para lo que Él tiene guardado para nosotros. ¿Recuerdas la historia de José en el Antiguo Testamento? Tenía un sueño de grandeza, una visión de liderazgo, una promesa divina de que sería importante. Pero entre el sueño y la realización hubo un periodo largo y confuso donde fue esclavo, prisionero, olvidado. Donde podría haber pensado que estaba viendo árboles que caminan, señales de que Dios estaba obrando, pero no de la forma que él esperaba. José podría haberse rendido en la cárcel. Podría haber concluido que Dios se había olvidado de él, que los sueños eran solo ilusiones de juventud, que sería mejor conformarse con una vida común. Pero continuó siendo íntegro, continuó sirviendo con excelencia, continuó confiando incluso cuando no entendía. Y cuando finalmente llegó al palacio del faraón, cuando finalmente se convirtió en gobernador de Egipto, cuando finalmente vio sus sueños realizarse, lo entendió. Entendió que cada etapa anterior había sido necesaria, que cada dificultad había sido preparación, que cada demora había sido formación. Les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Podría haber dicho: ustedes me hicieron ver árboles que caminan durante años, pero Dios estaba preparando mi visión perfecta para este momento. Y si lo mismo está sucediendo contigo, y si tus situaciones confusas, tus procesos demorados, tus respuestas parciales son en realidad la forma en que Dios te prepara para algo más grande de lo que puedes imaginar ahora. Pero reconozco que vivir en esta fe no es fácil. Hay una angustia específica en estar a medio camino. Hay una tentación constante de dudar cuando no ves progreso todos los días. Hay un cansancio que viene de esperar, de confiar, de mantener la esperanza cuando todo a tu alrededor parece moverse más rápido que tu situación. A veces miras a otras personas y parece que sus milagros ocurren instantáneamente. Parece que oran y reciben respuesta de inmediato. Parece que piden y reciben sin demora, sin proceso, sin confusión. Y te preguntas por qué contigo es diferente. ¿Por qué tu milagro está tardando? ¿Por qué tu respuesta viene poco a poco? Pero recuerda que solo estás viendo el resultado final en la vida de los otros, no todo el proceso. Solo estás viendo el momento en que recibieron la visión perfecta, no el tiempo en que ellos también vieron árboles que caminan. Estás comparando tu mitad del camino con el final de ellos, y esa comparación siempre será injusta contigo. Además, Dios no obra igual en la vida de todos. Así como un padre no trata a todos sus hijos exactamente igual porque cada hijo tiene necesidades diferentes, personalidades diferentes, llamados diferentes, Dios también personaliza sus procesos para cada uno de nosotros. Quizás necesitas un proceso gradual porque tienes la tendencia a no valorar lo que viene fácil. Quizás necesitas tiempo para prepararte adecuadamente para lo que estás pidiendo. Quizás necesitas etapas para aprender lecciones que solo pueden aprenderse durante el camino. O quizás Dios sabe que tienes el potencial para ayudar a otras personas que pasarán por el mismo proceso. Quizás te está preparando no solo para recibir tu respuesta, sino para ser una respuesta para alguien. No solo para ser sanado, sino para ser un sanador. No solo para ser bendecido, sino para ser una bendición. Cuando finalmente recibas tu respuesta completa, cuando finalmente veas con perfecta claridad, cuando finalmente salgas del estado intermedio de ver árboles que caminan, tendrás una autoridad espiritual que solo puede venir de la experiencia. Podrás mirar a los ojos de alguien que está pasando por lo que tú pasaste y decir con convicción: sé cómo te sientes y sé que Dios no te ha abandonado. Esa autoridad no viene de los libros, no viene de las teorías, no viene de los sermones. Viene de haberlo vivido, de haber esperado, de haber confiado cuando no entendías, de haber permanecido fiel durante la confusión, de haber elegido creer incluso cuando la realidad parecía contradecir tus oraciones. Y quizás esa sea una de las razones más profundas por las que Dios permite procesos graduales en nuestra vida. No solo para formarnos, sino para comisionarnos. No solo para sanarnos, sino para capacitarnos para sanar a otros. No solo para bendecirnos, sino para convertirnos en bendición. El ciego de Betsaida,
Después de recibir la visión perfecta, nunca más fue el mismo. No solo porque podía ver, sino porque había experimentado la fidelidad de Jesús en un proceso. Había aprendido que el Mesías no abandona los milagros a medias. Había descubierto que vale la pena confiar incluso cuando no entiendes completamente lo que está sucediendo. Y probablemente, cada vez que encontraba a alguien con alguna necesidad, decía: déjame contarte sobre el día en que Jesús oró por mí 2 veces. Y en esa historia, otras personas encontraban esperanza para sus propios procesos, fuerza para sus propias esperas, fe para sus propias confusiones. Tu historia también será así. Tu viaje de ver árboles que caminan hasta tener una visión perfecta también será un testimonio para alguien. También será una fuente de esperanza para quien esté pasando por lo que tú estás pasando ahora. También será una prueba de que Dios es fiel, de que Él completa lo que comienza, de que vale la pena esperar los tiempos divinos. Pero mientras todavía estás en el proceso, mientras todavía estás aprendiendo a confiar en medio de la confusión, quiero darte algunas cosas prácticas que pueden ayudarte a no desanimarte a mitad de camino. Primero, celebra los pequeños progresos. El ciego podría haberse frustrado porque aún no veía perfectamente, pero eligió alegrarse porque ya no estaba en la oscuridad total. Celebró salir de la ceguera completa, aún sabiendo que aún no había llegado a la visión completa. Tú también puedes hacer eso. Puedes celebrar no estar más en la situación en la que estabas antes, aunque aún no hayas llegado a donde quieres estar. Puedes agradecer por los síntomas que han disminuido, aunque aún no hayan desaparecido por completo. Puedes alegrarte por las relaciones que han mejorado, aunque aún no sean perfectas. Segundo, sé honesto con Dios sobre cómo te estás sintiendo. Jesús le preguntó al ciego qué estaba viendo, y el hombre fue honesto. Veo a la gente como árboles que caminan. No fingió que todo estaba perfecto. No mintió para agradar a Jesús. Fue genuino sobre su experiencia. Tú también puedes ser honesto con Dios. Puedes decirle que estás agradecido por el progreso, pero que también estás ansioso por la plenitud. Puedes agradecer por lo que ya has recibido y al mismo tiempo confesar que aún tienes dudas sobre lo que aún no has recibido. Dios prefiere tu honestidad a tu actuación. Tercero, recuerda que estar en medio de un milagro no es menos sagrado que estar al final de él. El ciego estaba experimentando un milagro tanto en la primera como en la segunda oración. Tú también estás en medio de un milagro ahora. Puede que no lo parezca, puede que no lo sientas, pero si Dios ha comenzado a obrar en tu situación, Él está haciendo milagros progresivos en tu vida. Y cuarto, confía en que Jesús no te dejará viendo árboles que caminan para siempre. Así como volvió a orar por el ciego, Él seguirá obrando en tu vida hasta que tengas no solo progreso, sino plenitud. No solo mejora, sino sanación total. No solo una respuesta parcial, sino una realización plena. Si has logrado llegar hasta aquí conmigo en este viaje, es porque algo en tu corazón reconoce esta verdad. Deja un comentario contándome cuál es tu visión de árboles que caminan hoy, y oremos juntos para que Jesús termine lo que comenzó en tu vida. Nuestra conversación está llegando al punto más importante. Porque ahora que entendemos los procesos de Dios, ahora que reconocemos dónde estamos, necesitamos descubrir cómo recibir la segunda oración de Jesús sobre nuestra vida, cómo permitir que Él complete el milagro, cómo cooperar con Dios para que nuestra visión se vuelva perfecta. Sigue conmigo para el momento más transformador de nuestro viaje juntos. Hemos llegado al momento más importante de nuestra conversación, al corazón de la revelación que puede transformar completamente tu perspectiva sobre cómo Dios obra en tu vida. Porque ahora ya entiendes que Jesús a veces elige obrar en procesos. Ya reconoces que estar en medio de un milagro no es menos sagrado que estar al final de él. Ya aceptas que ver árboles que caminan puede ser parte del viaje hacia la visión perfecta. Pero la pregunta que probablemente arde en tu corazón es esta: ¿cómo recibir la segunda oración de Jesús sobre mi vida? ¿Cómo permitir que Él complete lo que comenzó? ¿Cómo cooperar con Dios para que mi milagro gradual llegue a su plenitud? ¿Cómo salir de la condición intermedia y entrar en la respuesta completa? La respuesta está en el propio comportamiento del ciego de Betsaida. Y cuando entiendas lo que Él hizo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque no hizo nada extraordinario, no realizó ninguna hazaña heroica,
No demostró una fe sobrenatural. Simplemente hizo 3 cosas que están al alcance de cualquiera de nosotros. 3 actitudes que abren las puertas para que Dios complete sus milagros en nuestra vida. La primera cosa que hizo el ciego fue permanecer. Después de la primera oración, cuando su visión aún era confusa, cuando veía a la gente como árboles que caminan, no salió corriendo. No volvió a casa satisfecho con la mejora parcial, no se conformó con una condición intermedia. Se quedó allí, en la presencia de Jesús, esperando a ver si habría más. Permanecer en la presencia de Dios cuando ya has recibido algo, pero aún no lo has recibido todo, es una de las actitudes más desafiantes de la vida cristiana. Es natural querer celebrar el progreso y salir corriendo para mostrarle a todo el mundo lo que Dios ya ha hecho. Es tentador conformarse con la mejora parcial y no molestar a Dios pidiendo más. Es fácil suponer que lo que ya has recibido es todo lo que vas a recibir. Pero el ciego entendió algo profundo. Si Jesús había comenzado un milagro en su vida, quizás no lo había terminado aún. Si el Maestro se había preocupado lo suficiente como para orar una vez, quizás se preocuparía lo suficiente como para orar de nuevo. Si había poder suficiente para sacarlo de la oscuridad total, quizás habría poder suficiente para darle una visión perfecta. Permanecer en la presencia de Dios significa no salir corriendo tras las primeras respuestas a tus oraciones. Significa seguir buscando, seguir orando, seguir esperando incluso cuando ya has visto algún progreso. Significa no conformarse con menos de lo que Dios quiere darte, solo porque ya has recibido más de lo que tenías antes. Quizás has orado por sanación emocional y ya sientes menos dolor del que sentías antes. Eso es maravilloso, es motivo de celebración, es evidencia de que Dios está obrando. Pero no significa que debas dejar de buscar la sanación completa. No significa que debas conformarte con menos dolor cuando Dios quiere darte ningún dolor. Permanece en su presencia. Sigue buscando. Sigue creyendo que Él puede completar lo que comenzó. O tal vez has pedido la restauración de tu matrimonio y ya ves algunas señales de mejora. Están conversando más, discutiendo menos, demostrando más cariño el uno por el otro. Gracias a Dios por eso. Pero no dejes de orar. No dejes de buscar. No te conformes con mejor cuando Dios quiere darte excelente. Permanece creyendo que Él puede hacer más de lo que piensas o imaginas. La segunda cosa que hizo el ciego fue ser honesto. Cuando Jesús le preguntó qué estaba viendo, no mintió para agradar al Maestro. No dijo que todo estaba perfecto cuando no lo estaba. No fingió estar satisfecho cuando todavía había confusión. Fue genuinamente honesto. Veo a la gente, pero parecen árboles que caminan. Esa honestidad fue fundamental para que el milagro se completara. Si hubiera mentido, si hubiera fingido que todo estaba perfecto, Jesús no habría sabido que todavía necesitaba orar de nuevo. La honestidad del ciego fue lo que permitió que ocurriera la segunda oración. Dios no necesita que finjas que todo está bien cuando no lo está. No necesita que escondas tus dudas, tus confusiones, tus frustraciones. Él no se decepcionará si admites que aún no has llegado a donde querías llegar. De hecho, tu honestidad es lo que le permite a Él seguir obrando en tu vida. Puedes decirle a Dios: Señor, gracias por el progreso que ya veo, pero todavía no es la respuesta completa que necesito. Puedes confesar: Padre, agradezco la mejora que siento, pero todavía hay dolor en mi corazón. Puedes admitir: Jesús, veo que estás obrando en mi relación, pero todavía no es lo que sueño para nosotros. Esa honestidad no es falta de fe, es madurez espiritual. No es ingratitud, es transparencia. No es una queja, es una comunicación genuina con aquel que te ama y quiere lo mejor para ti. Y cuando eres así de honesto, cuando abres tu corazón completamente a Dios, Él puede obrar de manera más específica, más dirigida, más eficaz en tu situación. La tercera cosa que hizo el ciego fue confiar. Incluso sin entender completamente lo que estaba sucediendo, incluso en una condición que nunca antes había experimentado, incluso viendo el mundo de forma confusa y extraña, confió en que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Confió lo suficiente como para permitir que el Maestro orara de nuevo. Confió lo suficiente como para someterse a un segundo proceso sin garantías de cuál sería el resultado. Confiar en Dios cuando no entiendes completamente lo que Él está haciendo es una de las expresiones más puras de la fe.
Es fácil confiar cuando todo está claro, cuando todo tiene sentido, cuando puedes ver exactamente hacia dónde te está llevando Dios. Pero confiar en medio de la confusión, en medio del proceso, en medio de la transformación, eso es fe genuina. El ciego no tenía garantías de que la segunda oración de Jesús sería mejor que la primera. No sabía si el resultado sería una visión perfecta o una confusión aún mayor. No tenía cómo prever si valía la pena arriesgarse a perder el progreso que ya había logrado para buscar algo mejor. Pero confió. Confió en el carácter de Jesús. Confió en el amor del Maestro. Confió en que aquel que se había preocupado lo suficiente como para orar una vez, se preocuparía lo suficiente como para hacerlo bien. Y cuando aprendes a confiar así, cuando entregas tus procesos en las manos de Dios incluso sin entender completamente lo que Él está haciendo, algo sobrenatural sucede. Tu ansiedad disminuye, tu paz aumenta, tu capacidad de esperar se fortalece, porque ya no estás tratando de controlar el resultado, solo estás cooperando con el proceso. Confiar no significa ser pasivo, no significa cruzarse de brazos y no hacer nada. Confiar significa seguir haciendo tu parte mientras permites que Dios haga la suya. Significa seguir orando, seguir buscando, seguir trabajando en las áreas donde tienes responsabilidad, pero descansar en las áreas donde solo Dios puede actuar. Si estás buscando sanación física, confiar significa seguir las indicaciones médicas, seguir cuidando tu salud, seguir con los tratamientos necesarios, pero descansar en la soberanía de Dios sobre el resultado final. Si estás trabajando en la restauración de una relación, confiar significa seguir haciendo tu parte, seguir esforzándote por ser mejor, seguir demostrando amor y perdón, pero permitir que Dios trabaje en el corazón de la otra persona. Ahora, cuando combinas estas tres actitudes, permanecer, ser honesto y confiar, algo poderoso sucede. Creas las condiciones ideales para que Dios complete sus milagros en tu vida. Te posicionas de una manera que permite que la segunda oración de Jesús ocurra sobre tu situación. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. La segunda oración de Jesús no es solo sobre completar milagros externos. No es solo sobre resolver problemas, sanar enfermedades, restaurar relaciones o abrir oportunidades. La segunda oración de Jesús es sobre transformarte a ti en el proceso. Es sobre convertirte en una persona diferente mientras Él cambia tus circunstancias. El ciego de Betsaida no solo ganó la visión física aquel día, ganó una comprensión profunda sobre quién era Jesús. Descubrió que el Mesías no abandona los procesos a medias. Aprendió que vale la pena esperar los tiempos de Dios. Desarrolló una fe que podría soportar cualquier tormenta futura porque había sido probada y aprobada en aquella experiencia. La transformación más importante que ocurre durante los procesos graduales de Dios no es externa, es interna. No es solo lo que Dios cambia a tu alrededor, es lo que Él cambia dentro de ti. No es solo lo que Él hace por ti, es en quien Él te convierte. Cuando pasas por un proceso donde necesitas aprender a permanecer en la presencia de Dios, desarrollas intimidad con Él. Cuando practicas la honestidad total con el Creador, experimentas un nivel de relación que no existe en ningún otro lugar. Cuando ejercitas la confianza en medio de la incertidumbre, construyes una fe inquebrantable que se convertirá en tu mayor tesoro. Y quizás esa sea la razón más profunda por la que Dios a veces elige obrar gradualmente en nuestra vida. No solo para darnos lo que pedimos, sino para transformarnos en quienes Él quiere que seamos. No solo para resolver nuestros problemas, sino para capacitarnos para ayudar a otras personas con problemas similares. No solo para bendecirnos, sino para convertirnos en bendición. Imagina si el ciego de Betsaida hubiera recibido la visión perfecta instantáneamente. Habría estado agradecido, ciertamente. Habría celebrado el milagro, por supuesto. Pero se habría perdido toda la experiencia de descubrir que Jesús es fiel durante los procesos, no solo en los resultados finales. Se habría perdido la oportunidad de desarrollar una fe que confía incluso cuando no entiende completamente. Habría recibido visión física, pero perdido visión espiritual. Habría ganado la capacidad de ver con los ojos, pero perdido la capacidad de ver con el corazón. Habría sido sanado, pero no transformado. ¿Y tú? ¿Qué está haciendo Dios dentro de ti mientras obra a tu alrededor? ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo durante este proceso?
¿Qué lecciones estás aprendiendo? ¿Qué características estás desarrollando? ¿Qué fe estás construyendo? Quizás comenzaste orando por una situación específica, pero Dios está usando esa situación para transformar tu carácter. Tal vez pediste algo externo, pero Él está trabajando en algo interno. Tal vez te enfocaste en lo que quieres recibir, pero Él está enfocado en quién puedes llegar a ser. Y cuando entiendes esto, cuando te das cuenta de que los procesos de Dios tienen propósitos múltiples, tu perspectiva cambia por completo. Dejas de ver la demora como un retraso y comienzas a verla como preparación. Dejas de ver lo gradual como una frustración y comienzas a verlo como formación. Dejas de ver el proceso como un problema y comienzas a verlo como un privilegio. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de pasar por un proceso íntimo con Dios. No todo el mundo es elegido para experimentar milagros graduales que transforman no solo las circunstancias, sino el carácter. No todo el mundo es invitado a desarrollar una fe que va más allá de la necesidad inmediata y se convierte en una relación duradera con el Creador. Si estás pasando por un proceso largo con Dios, si estás en una condición de ver árboles que caminan, si estás esperando la segunda oración de Jesús sobre tu vida, sabe que eres elegido para experimentar la fidelidad de Dios de forma profunda, elegido para desarrollar una fe madura, elegido para convertirte en alguien que puede ayudar a otros en procesos similares. Y la segunda oración está llegando. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, puede que no sea de la forma que imaginas, pero está llegando. Porque el mismo Jesús que no abandonó al ciego en el primer intento, no te abandonará en medio de tu viaje. El mismo Dios que completó aquel milagro completará el tuyo. La misma fidelidad que se manifestó aquel día en Betsaida, se está manifestando en tu vida hoy. Pero mientras esperas, mientras permaneces, mientras eres honesto, mientras confías, recuerda que ya estás en medio de un milagro. Puede que no lo parezca, puede que no lo sientas, pero si Dios está obrando en tu vida, si ya no estás donde estabas antes, si hay progreso aunque sea gradual, estás experimentando un milagro divino. Y los milagros graduales no son milagros menores. No son milagros de segunda categoría. No son consuelos para cuando Dios no puede hacer milagros instantáneos. Son manifestaciones diferentes del mismo poder que creó el universo, del mismo amor que dio la vida por el mundo, de la misma fidelidad que nunca falla. El ciego de Betsaida nunca olvidó aquel día. Nunca olvidó la experiencia de ver a la gente como árboles que caminan. Nunca olvidó la segunda imposición de manos. Nunca olvidó el momento en que todo se volvió claro. Y probablemente, siempre que contaba su historia, enfatizaba no solo el resultado final, sino todo el proceso. Porque el proceso fue tan importante como el resultado. El viaje fue tan significativo como el destino. La transformación interna fue tan valiosa como la sanación externa. Y tu historia también será así. Tu viaje de fe también será un testimonio para alguien. Tu experiencia de confiar en procesos graduales también será una fuente de esperanza para quien esté pasando por lo que tú estás pasando ahora. Tu segunda oración también será prueba de que Dios es fiel, de que Él completa lo que comienza, de que vale la pena esperar los tiempos divinos. Así que permanece, sé honesto, confía y prepárate para recibir no solo la respuesta que pediste, sino una transformación que ni imaginabas que necesitabas. No solo el milagro que quieres, sino el carácter que Dios quiere formar en ti. No solo la segunda oración sobre tu situación, sino una intimidad con Dios que durará por toda la eternidad. La segunda oración de Jesús está más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, no serás solo alguien que recibió un milagro. Serás alguien que fue transformado por un proceso divino, fortalecido por una experiencia sagrada y capacitado para ser un instrumento de esperanza en la vida de otras personas. Si estas palabras han tocado tu corazón, si reconoces que estás en medio de un proceso divino, deja un comentario compartiendo tu fe renovada, porque tu declaración puede ser exactamente la palabra que alguien necesita escuchar hoy. Pero nuestro viaje aún tiene una última parada, porque ahora que entiendes los procesos de Dios, ahora que sabes cómo recibir la segunda oración, necesitamos un momento final de oración y entrega. Un momento donde ponemos todo en las manos de aquel que nunca falla, que siempre completa,
que jamás abandona. Sigue conmigo para el cierre más reconfortante de este mensaje. Hemos llegado al final de este viaje juntos, y mi corazón está lleno de gratitud por haber permanecido conmigo hasta aquí. Porque compartir esta revelación sobre los procesos graduales de Dios no es solo compartir información, es compartir esperanza. Es ofrecer una perspectiva que puede transformar completamente la forma en que ves tus esperas, tus procesos, tus oraciones que parecen tardar en ser respondidas por completo. Cuando comenzamos nuestra conversación, te pregunté si sabías que hubo un momento en que Jesús necesitó orar 2 veces. Y ahora no solo sabes que eso sucedió, sino por qué sucedió. Descubriste que no fue una limitación divina, fue pedagogía divina. No fue una falla de poder, fue una demostración de amor. No fue un accidente, fue intencional. Jesús eligió obrar gradualmente en la vida del ciego de Betsaida para enseñarnos algo que nuestra alma necesitaba aprender desesperadamente. Que Dios es tan fiel en los procesos como en los resultados. Que Él está tan presente a mitad de camino como en el destino final. Que Él nos ama no solo cuando nuestras oraciones son respondidas instantáneamente, sino también cuando son respondidas progresivamente. Descubriste que ver gente como árboles que caminan no es una maldición, es una condición intermedia sagrada. Es el lugar donde aprendemos que Dios no ha abandonado nuestras peticiones, solo está trabajando en ellas de una manera diferente a la que esperábamos. Es el espacio entre el ya y el todavía no, donde nuestra fe se refina, nuestra paciencia se desarrolla, nuestro carácter se forma. Aprendimos juntos que permanecer en la presencia de Dios después de las primeras respuestas es sabiduría, que ser honestos sobre nuestra condición actual, incluso cuando aún no es perfecta, es madurez espiritual, que confiar en el carácter de Dios incluso cuando no entendemos completamente sus métodos es la expresión más pura de la fe. Y quizás lo más importante, descubriste que los milagros graduales no son milagros menores, son milagros diferentes, con propósitos múltiples. Mientras Dios obra en tus circunstancias, Él también obra en tu carácter. Mientras transforma tu situación, también te transforma a ti. Mientras responde a tus oraciones, también refina tu alma. Hoy, donde quiera que te encuentres en tu proceso personal con Dios, puedes descansar. Si todavía estás en la primera etapa, celebrando haber salido de la oscuridad total, pero sin tener aún una visión perfecta, puedes descansar sabiendo que la segunda oración está en camino. Si estás cansado de esperar, cuestionando si vale la pena seguir confiando, puedes descansar sabiendo que Jesús nunca abandona los milagros a medias. Si estás confundido porque tu respuesta no llegó de la forma que esperabas, porque tu proceso está siendo más largo de lo que imaginabas, porque tu milagro está siendo más gradual de lo que pediste, puedes descansar sabiendo que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Él no está probando tu paciencia por crueldad, está construyendo tu perseverancia por amor. No está siendo lento por limitación, está siendo cuidadoso por sabiduría. Y si has llegado hasta aquí dudando aún si realmente vale la pena esperar, si realmente existe una segunda oración para tu vida, si realmente Dios completará lo que comenzó en ti, quiero que recuerdes la promesa más hermosa de las Escrituras. Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No dice que tal vez la complete, no dice que podría completarla, dice que la perfeccionará. Es una certeza, no una posibilidad. Tu segunda oración puede estar más cerca de lo que imaginas. Puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana, puede ocurrir de una manera que ni siquiera puedes prever ahora, pero ocurrirá. Porque el mismo Jesús que no se conformó con dejar al ciego, viendo a la gente como árboles que caminan, no se conformará con dejar tu historia incompleta. Y cuando esa segunda oración se manifieste en tu vida, cuando finalmente recibas la respuesta completa, cuando tu visión espiritual se vuelva perfecta, lo entenderás. Entenderás que cada día de espera fue preparación, que cada momento de confusión fue formación, que cada etapa del proceso fue necesaria para que pudieras recibir no solo lo que pediste, sino todo lo que Dios quería darte. Mirarás hacia atrás y verás que no perdiste tiempo esperando, invertiste tiempo siendo transformado. No desperdiciaste energía confiando, plantaste semillas de fe que se convirtieron en árboles frondosos. No sufriste por nada durante el proceso, creciste a través de todo durante el proceso.
Y entonces te convertirás en alguien que puede ofrecer esperanza a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste. Podrás mirar a los ojos de alguien que está viendo árboles que caminan y decir con convicción: sé cómo te sientes, yo pasé por eso, y puedo asegurarte que Jesús no te abandonará a mitad de camino. Esa autoridad espiritual, esa capacidad de consolar basada en la experiencia, esa habilidad de dar esperanza nacida de la vivencia, quizás sea el regalo más precioso que recibirás de todo este proceso. No solo tu respuesta personal, sino tu capacidad de ser una respuesta para alguien. No solo tu sanación, sino tu habilidad de sanar a otros con tus palabras de fe. Pero mientras esperas ese día, mientras vives este proceso, mientras confías en este viaje, quiero invitarte a un momento íntimo de oración. Un momento donde ponemos todo en las manos de aquel que nunca falla, que siempre completa, que jamás abandona a los hijos que ama. Oremos juntos, tú ahí donde estás, yo aquí donde estoy, unidos por la misma fe, por la misma esperanza, por el mismo amor que nos sostiene todos los días. Entreguemos nuestros procesos, nuestras esperas, nuestras confusiones y nuestras expectativas en las manos del Dios que es fiel para completar lo que comenzó. Padre Celestial, en este momento sagrado, vengo ante ti cargando no solo mis propias necesidades, sino también las necesidades de cada persona que está escuchando esta oración, cada corazón que late aquí en este momento, cada alma que busca respuestas, cada vida que está en medio de un proceso contigo. Señor, reconocemos que no siempre entendemos tus métodos. A veces queremos velocidad y tú nos das paciencia. A veces queremos respuestas instantáneas y tú nos ofreces procesos graduales. A veces queremos claridad total y tú nos invitas a confiar en la penumbra de la fe. Pero hoy, después de entender la historia del ciego de Betsaida, después de descubrir que incluso Jesús eligió orar 2 veces, declaramos nuestra confianza en tus procesos. Declaramos nuestra fe en tus tiempos. Declaramos nuestra esperanza en tu fidelidad. Para aquellos que están esperando una sanación física, Padre, oro para que sientan tu presencia en cada día de tratamiento, en cada consulta médica, en cada momento de dolor. Que vean cada pequeña mejora como evidencia de que tú estás obrando. Que encuentren fuerza para cada día, esperanza para cada noche, fe para cada procedimiento. Para aquellos que están luchando por la restauración de relaciones, Señor, oro para que tengan paciencia con los procesos de perdón, con las conversaciones difíciles, con los cambios graduales. Que celebren cada gesto de cariño renovado, cada palabra amable recuperada, cada momento de intimidad restaurada. Para aquellos que están buscando oportunidades profesionales, Dios, oro para que vean cada experiencia como preparación, cada demora como formación, cada no como un redireccionamiento hacia algo mejor. Que confíen en que tú estás preparando algo específico para los talentos únicos que pusiste en ellos. Para aquellos que están enfrentando batallas emocionales, Espíritu Santo, oro para que encuentren consuelo en cada día un poco más ligero, esperanza en cada noche un poco menos angustiante, sanación en cada lágrima que ya no necesita ser derramada, que sientan tu abrazo en los momentos más difíciles y tu alegría en los momentos de progreso. Para aquellos que están pasando por transformaciones espirituales, Jesús, oro para que tengan paciencia con su propio crecimiento, misericordia con sus propias fallas, celebración con sus propias victorias. Que entiendan que la santidad es un proceso, no una perfección instantánea. Y para todos nosotros, Señor, oro para que aprendamos a valorar no solo los destinos, sino también los viajes. No solo los resultados, sino también los procesos. No solo las respuestas completas, sino también las respuestas graduales. Enséñanos a permanecer en tu presencia, incluso después de las primeras bendiciones. Danos el coraje para ser honestos sobre nuestras condiciones actuales, incluso cuando aún no son perfectas. Construye en nosotros una confianza inquebrantable en tu carácter, incluso cuando no entendemos completamente tus métodos. Padre, así como Jesús no abandonó al ciego después de la primera oración, no nos abandones en medio de nuestros procesos. Así como Él volvió a imponer sus manos en aquel hombre, vuelve a obrar en nuestras situaciones hasta que veamos no solo progreso, sino plenitud. Renueva nuestra esperanza cuando comience a debilitarse.
Fortalece nuestra fe cuando comience a flaquear. Calma nuestra ansiedad cuando comience a dominarnos. Recuérdanos tus promesas cuando comencemos a dudar. Y mientras esperamos nuestras segundas oraciones, transfórmanos en el proceso. Haz de nosotros personas más pacientes, más confiadas, más compasivas. Usa nuestras experiencias de espera para capacitarnos para consolar a otros que esperan. Usa nuestros viajes de fe para convertirnos en puentes de esperanza en la vida de otras personas. Que cuando nuestras historias estén completas, cuando nuestras visiones sean perfectas, cuando nuestras oraciones estén totalmente respondidas, podamos mirar hacia atrás y ver no solo tu fidelidad en los resultados, sino también tu presencia en los procesos. Y hasta entonces, hasta que llegue el día de la plenitud, ayúdanos a vivir con gratitud por los progresos ya alcanzados, con expectativa por los milagros aún por venir, y con paz sabiendo que estamos en las manos de aquel que nunca falla. En el nombre de Jesús, aquel que oró 2 veces y nos enseñó que los procesos graduales pueden ser manifestaciones hermosas de amor divino. Oro. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que la esperanza que no defrauda llene tu alma de alegría. Que la fe que mueve montañas te sostenga en cada día de este viaje. No estás solo en este proceso. Dios está contigo. Él comenzó una buena obra en tu vida y la completará. Tu segunda oración está en camino. Tu visión perfecta está siendo preparada. Tu milagro completo se está formando en el corazón de Dios. Y cuando llegue, sabrás que valió la pena esperar. Valió la pena confiar. Valió la pena permanecer. Porque no recibirás solo lo que pediste. Recibirás todo lo que Dios siempre quiso darte, en la plenitud de su amor infinito.